Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este video repasaremos de forma rápida y fácil las principales gráficas elementales que se presentan en ejercicios del cálculo de área y volumen con integrales. Si te interesa, quédate con nosotros para que domines hoy mismo estas gráficas fundamentales para que cuando te enfrentes a ejercicios de este tipo, construyas la región encerrada por varias funciones de manera bastante sencilla. Y no te pierdas el final de este video donde te dejo aún más detalles sobre este tema, para que tengas pleno control en este tipo de problemas. Muy bien, comencemos. En pantalla se observa el caso de las rectas. ¿Y por qué sabemos que son rectas? Porque ambas variables, tanto x como y, están elevadas a la 1. Observa y a la 1, x a la 1, aquí también, aquí también. Cuando se presenta este tipo de relaciones donde las dos variables están elevadas a la 1, se trata de una línea recta. ¿Cómo realizamos un bosquejo rápido de una recta? Observa lo siguiente. El término independiente de una recta es el corte con el eje Y, y este coeficiente que acompaña a x es su pendiente, que cuando es positiva tiene esta inclinación y cuando es negativa, como lo es este caso, la recta tiene esta inclinación. Vamos a graficar estas rectas. Comencemos con la primera. Corte con el eje Y es 3 y la pendiente es positiva. Ubicamos acá en Y el punto 3 y como la pendiente es positiva, la recta tendrá esta inclinación. Muy bien, avancemos a la siguiente recta. ¿Cuál es el corte con el eje Y? 7. Vamos a suponer que 7 está por acá. ¿Y cómo es la pendiente? La pendiente es negativa. Como es negativa, la recta tendrá esta inclinación. Observa que la misma pasa por y igual 7, por supuesto, porque es su intersecto con el eje Y. Ahora veamos el tercer caso. El corte con el eje Y es negativo, es menos 2, vamos a ubicarlo por acá, y la pendiente es positiva, de tal forma que esta recta tiene esta forma. Observa lo rápido y sencillo que es realizar un bosquejo de una línea recta. Ahora visualicemos estos dos últimos casos. En lo primero que caemos en la cuenta es que carecen de término independiente. Cuando una recta no tiene término independiente es porque esa recta pasa por acá, por el origen de coordenadas. Y el primer caso, cuando la pendiente es positiva, se sobreentiende que acá hay un 1 positivo, su gráfica será así. En cambio, cuando la pendiente es negativa, se sobreentiende que acá hay un menos 1, su gráfica será así. Esta es la gráfica de la recta y igual menos x, mientras que esta es la gráfica de la recta y igual x. Siempre recuérdalo, como carecen de término independiente, estas rectas pasan por el origen de coordenadas. Muy bien, continuemos. Ahora veamos estas rectas especiales. Comencemos por la recta y igual 0. Cuando en un ejercicio te mencionen y igual 0 es porque te están dando el eje x. La gráfica sería esta, observa, el mismo eje x. ¿Y por qué el eje x es y igual 0? Porque el eje x corta al eje y justamente acá, en y igual 0, ¿correcto? Ahora bien, observa estos dos casos que se encuentran al lado, y igual 5 y y igual menos 4. En estos casos y no es igual a 0 como era el primero, sino que está igualado a un valor constante distinto de 0. En este caso, estas son rectas paralelas al eje x y ubicadas en la siguiente posición. Observa, la recta y igual 5, ubicas acá en y5 y dibujas una recta totalmente horizontal paralela al eje x. Observa, y la otra recta y igual menos 4 está ubicada acá en y igual menos 4 y de la misma manera trazas una recta horizontal y listo, ya tenemos el gráfico de la recta y igual 5 y de la recta y igual menos 4. Observa qué fácil y sencillo es. Continuemos. Pero ¿qué sucede si ahora x es igual a 0? Cuando te den x igual 0 es porque realmente te están señalando el eje Y. La gráfica de x igual 0 sería así, observa, sería justamente el eje Y. ¿Y por qué el eje Y es x igual 0? Porque el eje Y corta el eje x acá, justamente en x igual 0, ¿correcto? Ahora bien, si x no es igual a 0, sino que es igual a una constante como x igual menos 1 o x igual 3, estas serán rectas paralelas al eje Y que cortan al eje x justamente en esos puntos. X igual menos 1 está por acá y x igual 3 está por acá. Por lo tanto, por esos puntos trazas dos rectas verticales. Observa, esta es la gráfica de x igual menos 1, esta recta vertical paralela al eje Y, y esta es la gráfica de x igual 3, una recta vertical también paralela al eje Y. Finalicemos este caso de rectas especiales graficando la función y igual módulo de x y y igual menos el módulo de x. Cuando en algún ejercicio se presente la gráfica del módulo de x, esta siempre es así, observa, es parecida a una letra b, mientras que la gráfica de la función menos el módulo de x es así, es la misma b pero al revés. Este es el gráfico de menos el módulo de x y este es el gráfico del módulo de x. Muy bien, continuemos. Ahora observamos en pantalla el caso de parábolas.
¿Por qué sabemos que es una parábola? Porque solo una de las variables está elevada al cuadrado. Por ejemplo, observa esta este primer caso, y igual a x cuadrado. ¿Cuál es el gráfico de y igual a x cuadrado? Observa. Es una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y abre hacia arriba. ¿Y por qué esta parábola abre hacia arriba? Porque el coeficiente de x cuadrado, que en este caso se sobreentiende que es 1, acá está, es positivo. Cuando el coeficiente de x cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba. Caso contrario, la parábola menos x cuadrado. Su gráfico sería así, observa. Es una parábola que abre hacia abajo y tiene como punto máximo el origen de coordenadas. Muy bien, continuemos al siguiente caso, 5x cuadrado. La gráfica de 5x cuadrado es semejante a la primera de x cuadrado. Su coeficiente es positivo y por lo tanto es una parábola que abre hacia arriba. Por lo tanto, la misma sería así, observa. Así sería el gráfico de la función 5x cuadrado. Ahora observa la siguiente, esta que está acá. Su coeficiente es negativo, por lo tanto es una parábola que abre hacia abajo. Y el hecho que esté dividida entre una constante distinta de 0, en este caso 10, no la afecta en gran manera en cuanto a su forma. La gráfica de esta parábola sería así. Observa que es muy semejante a esta parábola original, menos x cuadrado. Ahora observa estos dos últimos casos. La variable y es la que está elevada al cuadrado. Cuando la variable y está elevada al cuadrado, pero su coeficiente es negativo, se trata de una parábola que abre a la izquierda, así. Mientras que cuando y está elevada al cuadrado, pero su coeficiente es positivo, es una parábola que abre a la derecha, así. Qué fácil y sencillo es graficar el bosquejo de una parábola. Finalicemos este apartado de parábolas con estos dos casos especiales de parábolas. Observa que acá tenemos una parábola completa, es decir, además del término x cuadrado, tiene su término en x y su término independiente. ¿Cómo graficaremos estos casos? Te explicaré un método bastante sencillo de cómo realizar el bosquejo de una parábola muy semejante a la gráfica original. Primero vamos a ubicar el vértice de la parábola y siempre lo ubicaremos de esta forma: x igual menos b dividido entre 2a. En este caso a es el coeficiente de x cuadrado, que vale 1, y b es el coeficiente de x, que vale menos 6. Y repito, el valor de a siempre es el coeficiente de x cuadrado y el valor de b siempre es el coeficiente de x. Muy bien, vamos a sustituir acá. Quedaría menos b, pero como b es negativo, menos por menos más, quedaría 6 dividido entre 2 por 1, que es 2. Y 6 entre 2 es 3. X igual 3 es la coordenada del vértice. Ahora, si queremos obtener la coordenada en y, procedemos de la siguiente manera. Para conocer y, simplemente evalúas la función original, esta, en x igual 3, quedaría 3 al cuadrado 9, menos 6 por 3 menos 18, más 8, esto es igual. 9 menos 18 es menos 9, más 8 menos 1. Y listo, ya tenemos el vértice. El vértice tiene coordenadas en x3, vamos a suponer que está aproximadamente por acá, y en y menos 1. Este sería el vértice de la parábola. El siguiente paso es ubicar el corte con el eje y, pero el corte con el eje y siempre es el término independiente, siempre. Por lo tanto, esta parábola corta el eje y en 8. Acá en 8. Vamos a suponer que está aproximadamente por acá. Y finalmente visualizas el signo del coeficiente de x cuadrado. En este caso el coeficiente de x cuadrado es 1. Obsérvalo acá. ¿Cuál es su signo? Su signo es positivo. Y como x está elevado al cuadrado, se trata de una parábola que abre hacia arriba. Entonces la misma será así, observa. Acá se visualiza su vértice, que es el punto mínimo de la parábola, y la misma corta el eje y justamente en 8. Este sería el bosquejo de la parábola verde. Qué fácil y sencillo es dibujar una parábola aplicando esta sencilla y corta metodología. Ahora grafiquemos este otro caso especial. Observa que la diferencia radica en que ahora la variable y es la que está elevada al cuadrado. Vamos a aplicar la misma metodología con una pequeña variante. En el caso del vértice, cuando aplicamos la fórmula menos b entre 2a, la que ya te enseñé, en este caso como y está elevada al cuadrado, nos dará la coordenada en y. Observa la diferencia: cuando calculamos el primer caso, esa fórmula nos daba la variable en x, porque la variable x es la que estaba elevada al cuadrado. Por supuesto, el valor de a sigue siendo 1, a es el coeficiente de y cuadrado, y b sigue siendo menos 6, que es el coeficiente de y, de tal forma que esto es igual a 3. Sería realizar la misma operación que ya se hizo en el primer caso especial. Y una vez que ya conoces la coordenada en y del vértice, procedes a calcular su coordenada en x, simplemente sustituyendo y igual 3 acá, en la función. Y ya sabemos que ese resultado es menos 1. Por lo tanto, el vértice está ubicado en x igual menos 1, aproximadamente por acá, y en y igual 3 está aproximadamente acá.
Ahora calculas el corte con el eje X. El corte con el eje X siempre va a ser el término independiente. En este caso, el término independiente es 8. Por lo tanto, esta parábola corta al eje X en X igual 8. Digamos aproximadamente por acá. Finalmente, fijamos nuestra atención sobre el signo del coeficiente de y cuadrado. El coeficiente de y cuadrado es 1, en este caso, es positivo. Por lo tanto, la parábola abre a la derecha, de tal forma que un bosquejo de esta parábola sería el siguiente. Observa, este sería un bosquejo de la parábola. Ahora en pantalla observamos el caso de la parábola cúbica. La parábola y igual x cubo tendrá esta forma. Observa. Mientras que la parábola y igual menos x cubo tendrá esta forma. Observa. La roja es la gráfica de la parábola cúbica menos x cubo y la azul es la gráfica de la parábola cúbica x cubo. Como ya conocemos cómo es el gráfico de la parábola y igual x cuadrado y la de la parábola cúbica y igual x cubo, veamos cómo son los gráficos de esta primera columna destacada en verde. Ya sabemos que la parábola y igual x cuadrado es así. Ya la vimos. Ahora bien, si intentamos graficar x elevado a un exponente par, su forma será semejante al de esa parábola, con la siguiente variante. Y igual x a la 4 será así. Un poco más achatada cuando se encuentra cerca del eje x. La gráfica de x a la 10 será aún mucho más achatada que x a la 4. Y finalmente, si intentas graficar x a la 100, su gráfico será prácticamente como una letra U. Así, prácticamente. Estas porciones de rectas son prácticamente verticales, pero realmente no lo son. Lo que sí es cierto es que están ubicadas en menos 1, esta primera porción, y en 1 para esta segunda porción. Ahora quizás te preguntes, ¿y cómo son las gráficas de x cuando está elevada a un exponente impar? Ya conocemos el gráfico de la parábola cúbica y igual x cubo, que es así. Ya la conocemos. Pero si intentas graficar y igual x a la 5, sería así. Al acercarte al eje x es un poco achatada y continúa creciendo, muy semejante a la parábola cúbica. Y x a la 7 sería así, aún más achatada todavía, y luego sigue creciendo. Y si intentas graficar x elevado a la 99, quedaría una curva casi vertical, muy achatada hacia el eje x, y luego sube. Y estas porciones, me refiero a esta primera porción y a esta segunda porción, están ubicadas justamente en menos 1 y en 1. Es bueno saber estos pequeños detalles. Muy bien, continuemos. Ahora en pantalla visualizamos el caso de las funciones exponenciales. Grafiquemos la primera, e a la x. La gráfica de la función e a la x siempre es así, observa. Siempre es así, e a la x. Corta al eje y en 1. Y de hecho, todas las funciones exponenciales cortan al eje y en 1. Ahora veamos cuando el exponente es negativo. El gráfico cuando el exponente es negativo quedaría así, e a la menos x. Este sería el gráfico. Observa que pasa por y igual 1. Siempre todas estas curvas pasan por y igual 1 y tienen como asíntota horizontal el eje x. Si en alguna ocasión te llegas a enfrentar a la gráfica de esta función exponencial, observa acá 2 a la x, o 4 a la x, o 7 a la x, su gráfico es semejante al de una función exponencial. Por ejemplo, 2 a la x sería así. Este sería el gráfico de 2 a la x, un poco más acostada. Pero el gráfico de, por ejemplo, 7 a la x sería un poco más levantada, así. Así sería el gráfico de 7 elevado a la x. Lo mismo aplica cuando el exponente es negativo. Si en algún momento te enfrentas a la gráfica de 2 a la menos x, ya sabes que su gráfico sería algo así. 2 a la menos x. Fija tu atención en estos dos últimos casos. Si en algún momento te enfrentas a la gráfica de 1 entre 2 a la x, por propiedades de potenciación, este exponente que está acá positivo sube negativo. Y ya la gráfica de 2 a la menos x la conoces. Lo mismo acá. Este exponente que está negativo sube para acá positivo. Y el gráfico de 4 a la x es bastante sencillo de realizar. Finalicemos con el gráfico de estos casos especiales. Obsérvalos acá. ¿Cómo será el gráfico de estas funciones destacadas en verde? Observa que ahora su base no es mayor que 1, es menor que 1. Y por supuesto positiva, pero menor que 1. Por ejemplo, 0,5x. Vamos a colocarlo acá. 0,5 elevado a la x. Pero 0,5 es lo mismo que 5 entre 10 elevado a la x. Si simplificamos 5 sobre 10 nos quedaría 5 entre 5 es 1 y 10 entre 5 es 2. Es lo mismo que un medio elevado a la x. Y esto es igual a 1 sobre 2 elevado a la x. Pero ya sabemos que 1 sobre 2 a la x
Por propiedad de potenciación se puede escribir como 2 a la menos x. Y este tipo de gráficos ya sabemos cómo realizarlo. Cuando el exponente es negativo y la base es mayor que 1, su gráfico es así, pasando por y igual 1 y hacia la izquierda. Este sería el gráfico de 0,5 elevado a la x. De manera semejante quedaría el gráfico de 0,1 elevado a la x. Este quedaría algo así. Ahora bien, si intentas realizar este gráfico, el de 0,5 elevado a la menos x, te va a quedar justamente 2 elevado a la x. Realiza exactamente este mismo procedimiento para que lo visualices. Y esa gráfica ya sabemos que es así. Por lo tanto, esta curva azul sería el gráfico de 0,5 elevado a la menos x. En conclusión, no solamente basta con que el exponente sea positivo o negativo, también debemos examinar la base de la función exponencial. Si la base es mayor que 1, ya sabemos cómo es el gráfico. Pero si la base es menor que 1, como son estos casos especiales, también ya sabemos cómo realizar su gráfico. Culminemos este breve repaso observando cómo graficar la función seno y coseno. Observa la escala que se utiliza para dibujar estas funciones: pi medio, pi, 3pi medio, 2pi. ¿De dónde se obtiene esta escala? Esta escala se obtiene de contar de pi medio en pi medio, de la siguiente manera, así: 1 pi medio, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, y así sucesivamente. Puede continuar a 5 pi medios, 6 pi medios, hasta el infinito. Pero vamos a dejarlo hasta acá para que visualices de dónde se obtiene esta escala. Observa que si multiplicamos 1 por pi medio, se obtiene justamente este valor. Si el 2 lo simplificamos con este 2, se obtiene justamente pi. 3 por pi medio es este valor, 3 por pi medio. Y si dividimos 4 entre 2, 4 entre 2 es igual a 2pi. Obtenemos justamente este valor. Observa lo fácil y sencillo que es obtener la escala trigonométrica. Y una vez que conoces este lado de la escala, simplemente la repites de manera semejante a la izquierda. Luego de obtener la escala en el eje x, para la gráfica de la función seno y coseno es útil dibujar un par de rectas horizontales, una ubicada en y igual 1 y otra ubicada en y igual menos 1, destacadas en morado. De esta manera, el gráfico de la función seno sería así: siempre comienza en 0, sube hasta pi medio, baja a pi y continúa hasta 3 pi medio, donde vuelve a subir a 2pi. Por supuesto, ella llega hasta el infinito. Y luego, por simetría, la repites a la izquierda. Baja a menos pi medio, sube a menos pi, continúa a menos 3 pi medio y finaliza en menos 2pi. Por supuesto, ella puede continuar hacia menos infinito. Y la gráfica de la función coseno sería así: siempre comienza en 1. Y es así, observa. Baja a pi medio, continúa hasta pi, sube a 3 pi medio y continúa a 2pi. Por supuesto, hacia infinito. Por simetría la repites a la izquierda. Baja hasta menos pi medio, continúa hasta menos pi, sube a menos 3 pi medio y sube hasta menos 2pi. Y por supuesto también continúa hacia menos infinito. Así se grafica la función seno y coseno de manera rápida y fácil. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Aprende aún más sobre este tema para que lo domines completamente con estos geniales videos. Y si quieres el desarrollo completo de este tema, suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestra lista de reproducción dedicada completamente a este tema.